El entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido popularmente como HIIT, viene principalmente a buscar solucionar un problema social de la vida actual: los resultados óptimos en poco tiempo. Este método, al combinar ejercicios de alta intensidad con periodos de recuperación cortos, genera que el tiempo de entrenamiento total sea relativamente mucho menor al que estamos acostumbrados. En la mayoría de los casos, siempre la excusa está en el tiempo, pero elevar la intensidad permite recortar ampliamente el tiempo requerido para lograr beneficios, tanto sea en búsqueda de salud como de composición corporal. Pero claro, para poner en práctica este método habrá que partir de la persona y de su objetivo. A continuación veamos de qué se trata y si el entrenamiento HIIT puede llegar a ser más beneficioso para perder grasa en comparación a los entrenamientos de larga duración, como salir a trotar 1 hora. Si la falta de tiempo es tu problema, el HIIT puede ser tu solución. Partiendo de un estudio muy interesante, el cual compara a los atletas de los Juegos Olímpicos con nuestros ancestros, encontramos que estos competidores y que en general los humanos modernos se adaptan mucho mejor a los entrenamientos o modo de desplazarse que tenían nuestros ancestros. Lo interesante está en que el patrón ancestral fue principalmente la prevalencia de episodios diarios de actividades aeróbicas prolongadas de baja intensidad, así como también momentos en donde realizaban actividades de corta duración y de alta intensidad. Y acá es donde podemos establecer esta relación que plantea el estudio de adaptación humano moderno y nuestros ancestros con el entrenamiento denominado HIIT. El entrenamiento interválico de alta intensidad básicamente es un tipo de entrenamiento cardiovascular donde se realizan ejercicios a alta intensidad con descansos breves de recuperación. Revisando 3 metaanálisis, es decir, estudios que revisan datos de diferentes estudios sobre este mismo tema, encontramos de manera general que el entrenamiento por intervalos podría tener una ventaja para reducir el tejido adiposo total, casi el 30% comparado con un entrenamiento continuo de moderada intensidad, como podría ser salir a trotar por 50 minutos. Por lo tanto, podemos afirmar que el HIIT sería una forma muy eficiente para oxidar o quemar más grasa en menos tiempo. Pero también podría ser utilizado a la hora de mejorar la resistencia cardiovascular en relación al consumo máximo de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que nuestro organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿cómo es posible quemar más grasa con entrenamientos más cortos que utilizan principalmente el glucógeno como fuente de energía, que con entrenamientos de larga duración que utilizarán mayor porcentaje de grasa como sustrato energético? La respuesta estaría principalmente en 3 motivos. Motivo número 1. Al ser un entrenamiento con intensidades altas, habría mayor producción de testosterona y hormona de crecimiento, así como también una mejora a la sensibilidad de la insulina en personas sedentarias, generando de esta forma menos probabilidades para que se acumule la grasa y mayor facilidad para utilizar el sustrato como combustible. Motivo número 2. Aumento de la biogénesis mitocondrial. Básicamente mayor mitocondrias, las cuales serán las responsables finales de oxidar el sustrato. Y el tercer y último motivo está relacionado con el gasto energético post-entrenamiento. Una vez que terminamos el entrenamiento, nuestro organismo debe volver al equilibrio denominado homeostasis. La homeostasis es un proceso muy complejo, pero de manera resumida, podemos identificar la disminución de la temperatura corporal, la recarga de las reservas de energía como fosfocreatina y glucógeno, la regulación hormonal, oxidación de ácido láctico para ser reutilizado y de manera general la adaptación post-ejercicio, que como sabemos y venimos viendo en distintos videos, las adaptaciones se generan mientras descansamos y no mientras entrenamos. Entonces, acá parecería estar la clave. Nuestro cuerpo activa el sistema aeróbico que empieza a consumir la energía de la grasa para llevar a cabo nuestra recuperación. Este efecto se conoce como EPOC, que en español quiere decir exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. ¿Y qué método de entrenamiento sería el más pertinente para generar EPOC? Así es, el entrenamiento interválico de alta intensidad, ya que como lo dice su palabra, la variable más interesante para lograr un EPOC más alto será la intensidad. A pesar de todos estos beneficios comprobados por los diferentes estudios que venimos viendo,
Muchos suelen afirmar que este tipo de entrenamiento no debería ser utilizado en personas sedentarias o que recién comienzan en la actividad, así como tampoco en personas obesas, diabéticas, entre otras. La realidad es que la mayoría de los entrenamientos, si se sabe cómo aplicarse teniendo en cuenta las características individuales de la persona, el contexto y demás, pueden llegar a aplicarse. Obviamente esto lejos está de copiar una rutina HIIT extraída de YouTube para una persona obesa. Por ejemplo, en este estudio se compararon dos tipos de entrenamientos en personas sedentarias. En un entrenamiento se realizaban 3 sprints de 20 segundos a máxima intensidad en bici fija, con 2 minutos de descanso activo entre los sprints, mientras que en el otro entrenamiento se realizaban 45 minutos de pedaleo a media intensidad, aproximadamente a un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entre la entrada en calor y demás, en el primer entrenamiento solo se tardaba 10 minutos, mientras que en el segundo se invertían 50 minutos. Teniendo en cuenta esta diferencia de tiempo y que eran personas sedentarias, ambos grupos obtuvieron prácticamente los mismos resultados en relación al consumo máximo de oxígeno, sensibilidad a la insulina, biogénesis mitocondrial y pérdida de tejido adiposo. Por otro lado, otros 3 metaanálisis demuestran que el HIIT podría ser una herramienta eficaz para aplicarla en personas obesas o con sobrepeso, tanto sea para la pérdida de peso corporal como también mejoras en aspectos relacionados a la salud. Claramente una persona con un grado de obesidad importante no se pondrá a realizar intervalos de HIIT corriendo, pero sí sería interesante planificar un entrenamiento por intervalos en relación a una bici fija, por ejemplo. En personas con diabetes y de manera resumida, el entrenamiento por intervalos parece ser una estrategia muy interesante para mejorar el control glucémico. Ahora sí, pasemos a lo que seguramente estabas esperando. ¿Cómo planifico concretamente un entrenamiento HIIT? Los ejercicios calisténicos, es decir, aquellos que se realizan con el propio peso del cuerpo, nos darán una gran ventaja: combinar en circuitos la alta intensidad mientras haremos énfasis en el trabajo muscular. Algunos principios interesantes a la hora de planificar serán: incluir ejercicios básicos como sentadillas, flexiones de brazos, dominadas, entre otros, que representarán un trabajo multiarticular. Intervalos de trabajos cortos, entre 20 a 40 segundos, para mantener una alta intensidad. Descansos breves, que representarán el mínimo para recuperarse y continuar, entre 10 a 20 segundos. Alternar los grupos musculares, pudiendo así recuperar algún sector del cuerpo mientras se trabaja con otros músculos. Por ejemplo, después de realizar flexiones de brazos, ir por un ejercicio de tren inferior, o que involucre otro grupo muscular o patrón de movimiento, como las dominadas, trabajando de esta forma la tracción. Veamos un artículo que propone un entrenamiento en circuito de solo 7 minutos. Son 12 ejercicios donde se trabajan 30 segundos por cada ejercicio, con un descanso de 10 segundos. Veámoslo en el orden correspondiente. Jumping Jacks. Sentadilla isométrica, también puede ser con apoyo en la pared. Flexiones de brazos. Abdominales, aunque yo en este punto modificaría el ejercicio por alguna otra variante mucho más interesante. Step up sobre silla o cajón. Sentadilla. Fondos en silla. Plancha. Skipping en el lugar. Estocada. Flexión de brazos con rotación. Y por último, plancha lateral. Recordad que son 30 segundos por ejercicio con un descanso de 10 segundos. En la descripción de este video les voy a dejar un temporizador ya configurado para este entrenamiento en específico. El mismo incluye 1 minuto de calentamiento al principio y 1 minuto de movilidad al final. Claramente será un entrenamiento bastante desgastante, pero solo durará 10 minutos, incluyendo el calentamiento y la movilidad para finalizar. Si te queda tiempo y energía, se puede repetir 1 o 2 veces más. Otro ejemplo de HIIT serían los sprints a máxima velocidad. Y acá volvemos un poco a lo que hablábamos al principio en relación a ese concepto ancestral que tanto se ha dejado de lado. Ya no corremos a máxima velocidad para escapar de algún depredador o por lo contrario cazar una presa para la cena. Un ejemplo será realizar 5 o 6 sprints entre 10 a 20 segundos como máximo, con descansos de 1 a 2 minutos. Resumiendo y ya para concluir este video, el método HIIT puede aumentar el rendimiento de los atletas competitivos, mejorar la salud de los usuarios recreativos y proporcionar los beneficios del entrenamiento de resistencia continua con menos entrenamientos.
Este método puede ser aplicado tanto con personas que padecen patologías como en el ámbito deportivo para conseguir resultados óptimos, así como también con personas que recién se integran al mundo del entrenamiento, siempre y cuando dichos entrenamientos se programen en base a sus posibilidades. Pero hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, HIIT es simplemente una herramienta más, muy interesante si se usa correctamente, pero será incompleta si se usa de manera aislada. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte, se viene mucho contenido y cosas nuevas. De a poquito la comunidad va creciendo. ¿No te vas a quedar afuera o sí?